gloria a aquel que se lo merece. ¿Por qué? Porque Él estuvo dispuesto a dejar su trono en la gloria para poder obrar salvación y redención para nuestras vidas. Y esto es el fundamento de nuestra fe. Ese evangelio es el que debemos de estar predicando, proclamando y estar constantemente recordando la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es precisamente lo que estaremos recordando mediante cantos, mediante alabanzas, himnos, a través de este servicio. Pero antes de iniciar con todo esto, damos la bienvenida a algunas hermanas, hermanos y niños de Brisas de San José, que hoy nos acompañan. Dios les bendiga. Gracias por estar acá con nosotros. Los recordamos siempre. Ellos ya están gozando de esa salvación segura en nuestro Señor Jesucristo. También nos acompañan Alison Chinchilla, Julia Aragón y Joshua Chinchilla. Nos mencionan también, así que bienvenidos donde usted se encuentre, que el Señor los bendiga y esperamos que siempre nos estén acompañando acá en las instalaciones del Tabernáculo Amigos. Y también le damos la bienvenida a Yadira Cardona y su hija Andrea Canán. Así que bienvenidas también, qué bendición tenerlos acá entre nosotros. Creo que como iglesia podemos levantar nuestras manos a estos hermanos que nos visitan por primera vez y darles una cordial bienvenida. Y hoy vamos a celebrar la gracia demostrada a la humanidad. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 6 nos dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y qué bendición saber que en su mente desde la eternidad estaba venir a cumplir ese plan perfecto de redención para nosotros. Puestos de pies y entonamos ese himno que nos habla de la maravillosa gracia derramada a nosotros. Himno número 97, maravillosa gracia. Más grande que mis
Hoy, Padre, como tu pueblo, como tus hijos, queremos darte la gloria, la adoración por completo. Señor, que este tiempo seas tú hablando a nuestros corazones y ayúdanos a tener corazones dispuestos a adorarte y alabarte. En el nombre de tu Hijo Cristo encomendamos todo lo que haremos acá. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y qué maravilloso es recordar ese acto de gracia de Cristo, de Dios mismo viniendo a este mundo para salvarnos a nosotros. Pero al ver ese grandioso triunfo de Jesús, no debemos olvidar todo ese camino a la cruz del cual ya hablamos todo el mes anterior, cómo ese plan existió desde la eternidad, cómo cumplió todas las profecías que se habían dicho en el Antiguo Testamento, cómo el Señor Jesús se sometió a obediencia al Padre, cómo el pueblo también esperaba un Mesías diferente, más político que espiritual, y por eso es que el pueblo todo le aclamaba Hosana en un domingo, ¿verdad? Hosana, el que viene en el nombre del Señor, decían. Pero una semana más tarde también ese mismo pueblo que estaba gritando, crucifíquenle. Y el Evangelio de Juan nos registra en el capítulo 19, versos 15 al 16, Pilato les dijo al pueblo: ¿y he de crucificar al rey de ustedes? Pero los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato se los entregó a ellos para que lo crucificaran. Y ellos tomaron a Jesús y se lo llevaron. Pilato tomó una decisión de qué hacer con Cristo. Aunque no quería decidir, aparentemente decidió. La multitud dijo: crucifíquenle. Usted y yo, ¿qué decidiremos acerca de Jesús hoy? El himno 390 nos cuenta acerca de esta historia. Ante Pilato, Jesús está. Así que vamos a entonar este himno. Usted puede permanecer en su lugar y mientras acá con nuestros hermanos entonamos este himno 390. Ante Pilato, Jesús está. Y por supuesto usted también se nos puede unir en este himno. Todo lo suyo, suyo.
cuando sea el momento de responder esa pregunta, qué bueno que nosotros podamos decir: yo te confieso como mi Señor y Salvador. Porque si Él se dio por nosotros, ¿cómo no nos hemos de dar nosotros por Él? Si seguimos recordando ese caminar hacia la cruz, tenemos que recordar el mismo hecho de la crucifixión. Lucas 23, versículos 33 al 34 dice: cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, lo mismo que a los malhechores, uno a la derecha de Jesús y otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y qué hecho de amor tan grande que Él permitió que su crucifixión ocurriera. Él dio su vida para salvación, pero en ese mismo hecho, aún a los que le hacían el mal, Él los perdonaba. Creo que podemos entonar el himno número 31, que también nos habla acerca de ese caminar hacia la cruz, de ese hecho de la crucifixión que nuestro Señor experimentó por amor a usted y por amor a mí. Creo que nos pueden acompañar puestos de pie a entonar o aprender este himno número 31, que se titula Calvario. Desde el Antiguo Testamento, y es que decía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados, y por eso es que el Redentor tuvo que comprarnos a precio de sangre también a nosotros. Pero a pesar de que podía parecer esa una derrota, realmente se estaba sellando el triunfo sobre el pecado y sobre la misma muerte. Y para continuar recordándonos acerca de ese sufrimiento experimentado en el Calvario, hermana Sharon Acosta también nos acompaña acá para deleitarnos con una melodía especial en esta mañana que nos invita a ver hacia el Calvario con agradecimiento en nuestros corazones,
de bendecir al Señor porque Él estuvo dispuesto a sufrir todo lo que la cruz implicaba, con tal de que hoy nosotros estemos gozando vida en abundancia. Así que bienvenida también por acá con nosotros, Sharon, para deleitarnos también en esta mañana con tu voz. Muy buenos días, estimados hermanos. Qué bendición poder alabar el nombre del Señor esta mañana juntos, glorificar su nombre y estar recordando ese hecho trascendental de suma importancia para nuestra vida. Por medio de ese sacrificio de nuestro Salvador, usted y yo podemos decir hoy que somos libres para Cristo. Amén. Gloria al Señor por ese perfecto Cordero de Dios, que dice su palabra, se entregó una sola vez y para siempre. Gloria al Señor por eso, hermanos. No hay necesidad de buscar complementos para poder obtener la vida eterna. El sacrificio de Cristo es suficiente para darnos la salvación. ¿Cuántos se gozan en el Señor por ese regalo tan bello? Bendito el nombre del Señor, ese Cordero de Dios, que en Él estamos completos, dice su palabra. Quiero alabar el nombre del Señor en esta mañana con un precioso canto que espero sea de bendición para su vida. Al Cordero sea la gloria. Bendito el Señor.
solo a Él le doy la Y nosotros entonamos el himno número 30. Nosotros tenemos que adorarle. Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y es que por su obediencia
y por su muerte en la cruz, dice que Él lo exaltó hasta lo sumo. ¿Cuánto más nosotros debemos exaltar al que vive por los siglos de los siglos? Y esto nos invita a hacer este himno que entonaremos a continuación con nuestros hermanos, el cual se titula A Cristo Coronado. Si usted lo sabe, usted nos puede acompañar, y si no, lo invito a que escuchemos y reflexionemos también en la letra de este himno. Nosotros exaltamos al Rey de Gloria resucitado. Y por eso bien el salmista en el Salmo 24, 7 al 10 decía: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria, y a ese Rey de Gloria nosotros celebramos. Yo lo quiero invitar para que, puestos de pie, entonemos el canto, el coro: celebrad a Cristo.
Por eso entonamos con nuestros hermanos del coro este canto titulado Santo por siempre. Es muy conocido, seguramente usted lo conoce y se podrá unir con nosotros para decirle al Señor: tú eres santo y mereces toda adoración, y que yo me someta a tu reino. Se postran a adorarle, cantan al Cordero que venció. Los cielos precedieron y los que en él creerán le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es.
Romanos 5:8 nos dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Le quiero invitar a que, puestos de pie, entonemos este canto que se llama Por Amor. Ha sido un canto muy conocido desde hace años y que nos invita a exaltar ese amor, de ese que es santo por sobre todo, pero que en su santidad era el único que podía redimirnos a nosotros. Era el único cordero perfecto para ser inmolado, y todo esto lo hizo por amor a usted y a mí. Sobre toda humanidad y
cuando fue el tiempo apropiado, enviaste a tu Hijo Cristo, para que cuando éramos pecadores y éramos enemigos, lo enviaste para que Él fuera ese camino hacia ti, para que fuera ese ser que pudiera devolvernos a la relación correcta contigo, porque lo enviaste para que Él fuera nuestra paz y ahora pudiéramos ser tus amigos, pudiéramos ser tus hijos. Gracias, porque no te importó sufrir toda esa vergüenza, todo ese escarnio de manos de pecadores, para que nosotros hoy estemos acá con esta libertad, con este gozo en nuestros corazones, de saber que somos aceptados en Él, de que hemos sido justificados y de que ahora tenemos una vida eterna, tenemos vida en abundancia y tenemos esa esperanza bienaventurada de estar por toda la eternidad gozándonos en esas moradas eternas. Gracias por todo lo que tu amor conquistó para nosotros, y hoy nosotros queremos vivir en amor, en agradecimiento, rendidos por completo a ti. Queremos entregar, Padre, este tiempo de enseñanza en tus manos, para que tú uses a tu siervo y tu voz siga hablando a nuestros corazones por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, oramos. Amén. Amén. Quiero entregar el tiempo a hermano Marvin Juárez, quien compartirá el mensaje. Creo que todos nos hemos gozado esta mañana con la alabanza y adoración, ¿verdad? Los hermanos se han preparado durante muchas semanas y gracias al Señor por el respaldo que han tenido para esta actividad y cómo hemos sido bendecidos y edificados por el Señor también a través de esos cantos, ¿verdad? Quiero llevarlos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Este mes de abril estamos enfocando la serie Camino a la Vida. El mes pasado la serie fue Camino a la Cruz. Este mes es Camino a la Vida. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. ¿Lo tiene? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Permítame leerlo nuevamente, es una palabra que me bendice. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Palabras del Señor Jesucristo que ningún hombre en la historia ha podido decir ni las podrá decir. Solamente Él. Cuando analizamos la vida del Señor, encontramos palabras que solo pudieron haber salido de sus labios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy la puerta de las ovejas. Y cada frase, cada palabra, no solamente eran dichas por Él, sino que Él encarnaba lo que decía. Cuando analizamos la historia del pueblo de Israel, muchos milagros acontecieron en la historia, dentro de la historia de esta nación. Uno de los milagros más grandes del tiempo moderno, ya cuando la nación de Israel es considerada como una nación después del 14 de mayo de 1948, se conoce como la Guerra de los 6 días, que se da entre el 5 y el 10 de junio del año 1967.
revisando la historia, me llama la atención que vea usted, dice este documento, las fuerzas de defensa de Israel también habían presenciado una formidable concentración de tropas y armamento en el desierto Sinaí, lo que representaba una enorme amenaza. Tan seguros estaban los israelíes de la derrota que prepararon 40,000 ataúdes. Al darse cuenta que serían ampliamente superados en número de la batalla, los israelíes dijeron: preparemos mejor la tumba. Y prepararon 40,000 ataúdes, porque los ejércitos que le rodeaban eran muchos. Egipto, Jordania y otros más que le rodeaban dijeron: de aquí no salimos. Pero en esos 6 días hubo algo tan trascendental en el ejército israelí, que se enfocaron en destruir toda la aviación de los otros países. Y por eso es que en la guerra de los 6 días se habla de que es una guerra donde Dios obró milagrosamente a través de su pueblo. El ejército israelí destruyó 452 aviones y perdió solamente 46. Y es el momento en que él recupera más territorio y la geografía cambia. ¿Por qué? Se hicieron de más tierra, si cabe la expresión. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Cuando pensaban que la situación iba a ser contraria y dijeron: de esta no salimos, fue cuando Dios intervino con su misericordia y los libró y los salvó hasta el día de hoy, y le sigue dando la victoria a esa nación. Cuando vemos en la vida de Jesús, esta mañana yo quiero que veamos muy brevemente 3 aspectos de manera muy resumida que tienen que ver con esos pasos del maestro hacia la victoria final. Esos pasos del maestro en ese proceso de salvación de la humanidad. Pareciera que la humanidad está perdida y pareciera que, al igual que el ejército de Israel, en vez de buscar la salida, hay que preparar los ataúdes. Déjeme decirle que hay una respuesta de Dios, hay un milagro de Dios para su vida, y no esté pensando en dónde usted va a terminar, sino piense en la respuesta de Dios para usted y para mí. Quiero llevarle a 3 momentos muy brevemente esta mañana en la vida del maestro, que dijo: yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la puedo poner y la puedo volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y quiero llevarle, por favor, a Lucas capítulo 22. El primer momento, el primer paso en la vida de Jesús hacia la victoria final, lo vemos en Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. Este primer momento, estimados hermanos y amigos, vamos a ver la humanidad de Jesús exprimida al más alto nivel. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Esto fue una noche antes, o quizás tipo 11, 12 de la noche. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Vea usted qué tan profunda era la ansiedad, el estrés, la tensión, la agonía del maestro, que el versículo 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hay un comentarista, me detengo en la lectura ahorita, que dice, él piensa de esta manera, y es muy interesante. Y dice él: este ángel se apareció para fortalecerle por la posibilidad que tenía el maestro de morir antes de llegar a la cruz por la situación que él vivía.
Pienso que quizá Dios no hubiese dejado eso, pero me llamó la atención lo que el comentarista decía. Versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús no empezó a sangrar cuando estaba en la cruz. Él empezó a desangrarse antes, unas horas antes de llegar al momento de la crucifixión. Su cuerpo comenzó a ser sacudido, su cuerpo comenzó a experimentar la tensión, la preocupación, la ansiedad. Y no es cierto que muchas veces eso toca la puerta de nuestra vida. No es cierto muchas veces que eso llega a nuestra casa y nos sentimos agobiados y no hayamos qué hacer. Déjeme decirle que si hay alguien que entiende ese cuadro tan difícil, se llama Jesús de Nazaret. Y dice, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Interesante. El Departamento de Medicina Interna del Hospital Cascais de Portugal, en un documento emitido hablando del suceso tan raro en la medicina, si hacemos una investigación, los libros de medicina no dan una explicación así que satisfaga por qué sucede esa parte de las gotas de sangre que se mezclan con el sudor. Este documento dice: la hematidrosis, también conocida como hematohidrosis, dice, es una afección poco común en la que bajo estrés físico o emocional extremo se excreta sangre con el sudor. Recientemente se han propuesto explicaciones científicas en múltiples artículos, pero acá el doctor Frederick Sugibe dice que es múltiples vasos sanguíneos que están presentes en una forma de red alrededor de las glándulas sudoríparas, se contraen bajo la presión del estrés. A medida que aumenta la ansiedad, los vasos sanguíneos se dilatan hasta el punto de ruptura. La sangre va a las glándulas sudoríparas que la empujan junto con el sudor a la superficie, presentándose como gotas de sangre mezcladas con sudor. La sangre extravasada tiene componentes celulares idénticos a los de la sangre periférica. La ansiedad mental severa activa el sistema nervioso simpático para invocar la reacción de lucha o de huida al estrés, a tal grado que causa hemorragia de los vasos que irrigan las glándulas sudoríparas en los conductos de las glándulas sudoríparas. El efecto en el cuerpo, oiga, es debilidad y deshidratación leve a moderada por la ansiedad severa y pérdida de sangre y de sudor. Qué interesante es pensar que aunque no tengamos una explicación certera, porque dentro de la misma medicina dicen que es una cuestión poco común. Hermanos, cuando nosotros como seres humanos experimentamos un momento difícil y complicado, no es cierto que el Señor en su grande amor y misericordia, porque para mí es un acto de amor y misericordia y nosotros nos afligimos cuando estamos en un momento difícil, no es cierto que muchas veces nos desmayamos. Y el desmayo, ¿qué es? Es una manera para no experimentar en ese momento nada, y cuando reaccionamos decimos ¿qué fue lo que pasó? Pero el Señor ni siquiera tuvo la posibilidad de colapsar y decir se desmayó para no experimentar eso. La carga del pecado que estaba por caer en los hombros de Él le hizo empezar a sangrar antes de tiempo, que la misma ciencia médica dice que es una cuestión muy pero muy rara, pero que se puede experimentar en los momentos de alta tensión, de alta crisis emocional. Y el Señor, en esos pasos hacia la cruz, hacia la vida, hacia ese momento tan trascendental para la vida humana, en el Getsemaní, su humanidad fue exprimida al más alto nivel. La palabra Getsemaní tiene que ver con una prensa de aceite, con aceite prensado, de tal manera que hasta el mismo nombre nos revela que allí el Señor fue exprimido hasta el último momento, de tal manera que no solamente sudó agua
con sal, sino se mezcló con sangre. ¿Por qué? Porque el dolor, la ansiedad, la preocupación, el estrés emocional que él vivía y que vivió en ese momento, le dijo a sus discípulos: por favor, vengan y apóyenme. Y el Padre, al ver que los discípulos estaban por allá dormidos, le envió un ángel para fortalecerle. Mire qué lindo. Quizá cuando nadie esté con usted en esos momentos difíciles, usted ni se da cuenta de lo que hace el Padre para fortalecerle, pero le aseguro que después de un tiempo de oración, después de una búsqueda en la presencia del Señor, en la que usted no solamente suda, sino que derrama sus lágrimas en la presencia del Señor, y nadie llegó, nadie sabe, nadie conoce lo que usted pasa, el Padre es capaz de enviarle ángeles posiblemente, o poner una mano en el hombro suyo y decirle: aquí estoy. El Hijo de Dios sabe exactamente qué es cuando usted va a una cirugía y su corazón ya se sale, ¿no es cierto? Y usted dice: mire, pero me siento helado, me siento frío. Y el médico le dice: señor, señora, tranquilícese, su presión arterial está elevada. Él sabe lo que significa eso. Él sabe cuando usted está sudando en las manos y que posiblemente usted carga algo y dice: mire cómo mojé el papel porque estoy preocupado, estoy preocupada por lo que va a pasar. Déjeme decirle que si hay alguien que le puede entender, ese se llama Jesús de Nazaret, porque Él pasó por ese momento. Y no solamente sudó como sudamos aquí en Chiquimula por el calor, porque era de noche y el desierto es frío en la noche, y él estaba sudando no por el calor, sino porque pocas horas más adelante la ira del Padre caería sobre él por usted y por mí. En el Getsemaní, la humanidad de Jesús fue exprimida al más alto nivel, que no solamente quemó sus electrolitos, sino que su sangre comenzó a derramarse en ese momento. Hermanos, nadie más en este mundo, en el universo, le va a entender a cabalidad cuando usted tiene una crisis, sino solamente Cristo Jesús. ¿No es cierto que nosotros utilizamos la frase: no puedo estar en sus zapatos porque no me ha pasado eso? Cuando alguien está pasando una situación difícil, por ejemplo, si alguien ha perdido a su mamá y se acerca a una persona que tiene la bendición que tiene a sus padres, no puede entender al que perdió a su mamá porque no tiene esa experiencia. Pero cuando venimos a la vida de Jesús, encontramos que su vida nos comprende, nos conoce, porque Él pasó por el valle tan difícil, de tal manera que su mismo cuerpo fue sacudido por ese momento difícil. El Getsemaní representa ese momento en el que el Hijo de Dios es exprimido a tal grado que un ángel viene para fortalecerle, porque como dice un comentarista, quizá podía haber muerto antes de ir a la cruz por lo que él estaba experimentando. Imagínense usted, hoy noticias malas han provocado infartos en seres humanos, ¿no es cierto? Momentos difíciles de una persona, cuando se entera de una noticia, prácticamente muere de un infarto, porque el impacto es tal. Ahora imagínese el Señor Jesucristo siendo consciente que iba a cargar por los millones y millones y millones de pecados suyos y míos. Él empezó a sentir el peso desde Getsemaní. Quiero llevarle a otro momento importante en la vida de Jesús. Vamos por favor a Mateo capítulo 27. Unas horas después, estoy resumiendo los momentos y la historia. Unas horas después que el Señor estuvo en Getsemaní, quizá entre las 11 posiblemente y las 2, 3 de la mañana, no sabemos exactamente el horario exacto, pero sabemos que fue de noche y que fue un horario ya bastante avanzada la noche. Mire por favor Mateo capítulo 27, versículo 45 al 56, muy rápidamente. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rascó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: ¿qué dijeron, hermanos? Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Horas después de que el Getsemaní exprimía y era testigo de Jesús sudando sangre con sudor, valga la redundancia, pasamos a la escena cuando él ya está en la cruz. Y la hora sexta, hermanos, son las 12 del mediodía, el momento en el que el sol está en su máximo esplendor. No es lo mismo llevar el sol de las 9 de la mañana que el sol de las 12 del mediodía o de la 1 de la tarde, ¿verdad? Porque el sol está en su máximo esplendor de las 12 del mediodía en adelante. Y dice acá: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En su crónica de alrededor del año 800, el cronista bizantino Jorge Sincelo cita un pasaje de un libro titulado Una historia del mundo, el cual fue escrito alrededor del año 220 por el padre de la iglesia, Julio Africano. Africano era un hábil historiador que reportó que el historiador romano Talo, quien escribió sobre la historia del antiguo Medio Oriente, trató en su tercer libro sobre su historia para aclarar que las tinieblas en el tiempo de la muerte de Cristo fueron el resultado de un eclipse solar. Sabemos que no fue así, pero ¿por qué lo estoy citando? Porque fuentes extrabíblicas nos hablan que quedó el registro de esa oscuridad que invadió el planeta a la hora que el Señor prendía de la cruz. La nota textualmente dice: hubo tinieblas en todo el mundo, produciéndose la más espantosa oscuridad. Muchas rocas quedaron partidas por la mitad debido al terremoto, y muchos lugares en Judea y en otros distritos fueron derribados. El asunto acá es que se cita que hubo tinieblas y que se pretende presentar como causa un eclipse. Pero estimados hermanos y amigos, ¿cuánto dura un eclipse? El momento exacto en el que por la distancia vemos que la luna tapa completamente el sol, estamos hablando de 3 a 7 minutos o menos. Pero acá el texto dice que las tinieblas fueron de las 12 hasta las 3 de la tarde, de tal manera que no pudo ser un eclipse. No pudo ser un eclipse solar. De una manera sobrenatural. No hay una explicación para decir qué fue lo que pasó, pero Dios permitió que el mundo, que el planeta se convirtiera en tinieblas durante el mayor espacio del día, donde el sol puede alumbrar con toda su fuerza. Y no solamente la Biblia lo dice, sino que hay fuentes extrabíblicas que registran que la tierra quedó completamente en tinieblas. Jesús durante todo su ministerio, cada vez que oraba, se dirigía a Dios como Padre, ¿no es cierto? Sin embargo, en este segundo momento, en el Getsemaní, la humanidad de Jesús fue exprimida al más alto nivel. Ahora, en esta parte, la humanidad de Jesús fue sometida ante una justicia de altura.
¿Sabe lo más que llegamos nosotros como seres humanos? Lo más que llegamos en la historia es a la famosa Corte Internacional de Justicia de La Haya, que está en los Países Bajos, que es el máximo órgano de justicia de las Naciones Unidas, al que apelan muchos países para tratar problemas. Por ejemplo, cuando Guatemala está intentando recuperar lo que es Belice, el problema lo está presentando ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Si hay un problema con otras naciones, allá lo están presentando. El expresidente de Guatemala, Serrano Elías, públicamente lo ha dicho cuando ha salido en redes sociales, que él presenta su caso ante La Haya. Es lo más que llegamos como seres humanos. Y como juicios históricos podemos citar los famosos juicios de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, 1945-1946, donde se forma una corte internacional con abogados de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, que son los encargados de juzgar todos aquellos hombres malos y perversos que en el tiempo de Hitler asesinaron a muchos judíos. Y en la historia, hoy decimos nosotros, tenemos una Corte Internacional de Justicia, tenemos juicios de Nuremberg como hechos históricos de hacer justicia, pero déjeme decirle que ninguno de estos organismos se compara con la justicia del juez del universo, donde no se le pasa nada, donde no se puede sobornar, donde no se puede dar cohecho. ¿Por qué? Porque el juez de toda la tierra lo conoce todo, lo conoce a usted y me conoce a mí. Lo más profundo de su vida y de mi vida, ante él está desnudo. Y el Señor está delante de este juez durante todo su ministerio. Cada vez que el maestro oraba, le decía: Padre, gracias porque me oyes. Padre, gracias porque estás atento a este clamor. Sin embargo, en Mateo capítulo 27 ya no utiliza esa palabra, sino dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siendo consciente que su padre, a la vez que su padre, en ese momento él es su juez. Y como juez le dice: Dios, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? Y en ese momento, ese misterio de la Trinidad, en el que el Hijo siente que el Padre le dejó y que no tenemos una explicación más que decir, porque Él estaba cargando con los pecados de la humanidad y el Padre en su santidad no podía ver que su Hijo cargaba con toda la suciedad del mundo. Se da este momento en el que Él dice: ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, déjeme decirle que Él sufrió, si cabe la expresión, esta separación, si cabe la expresión, este abandono del Padre hacia Él, para que usted y yo nunca seamos abandonados por Él. El Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué interesante es pensar en el versículo 51, que cuando Él prende de la cruz y luego que Él entrega el Espíritu, dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Uno de los documentos que dentro de los judíos es muy respetado es el famoso Talmud. El Talmud es la recopilación de rabinos del siglo 3 al siglo 8. Y ese es un documento que se constituye como enemigo del cristianismo, particularmente de Cristo, porque en el Talmud los rabinos piensan y escriben que Cristo está en el infierno y está viviendo en su propio excremento, y ahí está sufriendo el castigo de Dios. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque el Talmud no apoya el cristianismo, porque para ellos el Mesías no ha venido. Ahora, ¿por qué lo cito? Porque el Talmud dice: 40 años antes de que Jerusalén fuera destruida, dígame usted, si le quitamos al año 70, 40, ¿qué año nos queda? El año 30. ¿Qué sucedió en el año 30? Dice el Talmud: curiosamente, 40 años antes de la destrucción de Jerusalén, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. No sabemos por qué razón, y hasta el color se volvió más pálido, dice.
Los mismos judíos recuerdan este hecho, pero dicen, no sabemos por qué sucedió. Cuando venimos al texto bíblico, sabemos que fue que el Hijo de Dios murió, entregó el Espíritu, y en ese momento el Padre dijo, hoy hay puerta libre para entrar a la presencia mía. Por eso Hebreo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Ahora usted no tiene que pedir que alguien entre por usted. Usted no tiene que esperar que suceda un año, el año de la expiación, para poder entrar a pedir gracia. Usted mismo puede venir a la presencia de Dios, porque Cristo ya traspasó los cielos y está en la presencia del Padre intercediendo por usted y por mí. Aquel que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue desamparado y fue abandonado por Dios para que usted y yo nunca experimentemos qué significa el abandono de Dios. Y saliendo de los sepulcros, dice, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad. ¿Y qué dice? Y aparecieron a muchos. Qué interesante. Hebreos capítulo 10 versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La copa de la ira de Dios fue derramada sobre el Señor Jesucristo. Por eso déjeme decirle, estimados hermanos y amigos que están acá, aquel hombre, aquella mujer que rechace el sacrificio de Cristo, que le dé la espalda, déjeme decirle que Apocalipsis no habla de la copa, habla de 7 copas de la ira de Dios que caerán sobre este mundo, sobre aquella persona que en vez de ver al que fue levantado en la cruz, le dio la espalda. ¿Cuánto más? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios? Se abrieron los sepulcros. ¿Sabían ustedes? Si quieren ir muy rápidamente, número 28, 26, en número 28, 26, yo le leo si usted no lo quiere buscar. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. En número 28 está hablando de la ofrenda de las fiestas solemnes y dice, el día de las primicias, cuando presentéis tu ofrenda. Cuando en Mateo leemos que los sepulcros se abrieron y que muchos cuerpos de santos fueron resucitados y se presentaron ante sus familiares, es Jesucristo presentándole las primicias al Padre después de la resurrección de él, porque él está cumpliendo las fiestas. En el momento en que él resucita, no solamente su tumba es quitada la piedra, sino que los sepulcros de muchos se abrieron y se presentaron. Porque Jesús está presentándole a su Padre las primicias después de la resurrección de él. Yo quiero terminar llevándole a Mateo 28. En el Getsemaní, la humanidad de Jesús fue exprimida al más alto nivel. En la cruz, la humanidad de Jesús fue sometida ante una justicia de altura. Pero en el momento de la resurrección, la humanidad de Jesús fue glorificada en su máximo esplendor. Mateo capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis.
He aquí os lo he dicho. Mire el versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Estimados hermanos y amigos, uno de los temas más difíciles para el cristianismo es pensar en Dios y en el sufrimiento. Esta es una de las armas que más esgrimen los ateos en contra de los cristianos y del Dios de la Biblia. Sin embargo, muchos dicen: si Dios es amor, si Dios es poderoso, ¿por qué no elimina el sufrimiento? Si Dios nos ama, ¿por qué permite enfermedades como el cáncer? ¿Por qué permite enfermedades que no tienen cura? Cuando Él tiene el poder, ¿por qué no hace la obra? Esta mañana hemos visto a la cruz y hagámonos la pregunta: ¿qué hace Dios en una cruz? ¿Será que Él está distante del sufrimiento? ¿Será que Él está lejos del sufrimiento humano? ¿O será que ha sido parte del sufrimiento, por eso está en una cruz? El momento en el que usted está pasando por una situación difícil y usted llora y usted se pone frío y su presión arterial se sube, ¿Él sabe lo que se siente? El momento en el que las acusaciones, en el momento en el que los señalamientos y en el momento en el que usted parece ser ejecutado, Él sabe. Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero cuando toda esperanza parece perderse, cuando el momento en la vida llegó a su final y creemos que ahí terminó todo, es cuando al tercer día Él se levantó. Es cuando el tercer día esa tumba se abrió y Él salió de esa tumba triunfante para la gloria de Él. Acabo de oír un testimonio que me impresionó. Quizá usted lo ha oído, posiblemente lo ha oído. Me impresionó. Lo vi resumido, luego lo encontré un poco más extenso y no me bastó, lo busqué completamente y lo escuché casi por 1 hora y 15 que está ahí en YouTube. Y es el testimonio de Afshin. No sé si usted lo ha oído. Afshin es un nombre árabe, ¿verdad? O persa. Es el testimonio de un ex miembro de Hezbollah. Hezbollah es una organización terrorista del Medio Oriente, que el término significa el partido de Dios, así significa el término Hezbollah. Pero Afshin, con 17 años, él traía como 30 pasaportes, porque él fue delegado por su abuelo para venir a Occidente, especialmente a Estados Unidos, para convertir cristianos al Islam. Y después de haber ejecutado y después de haber colocado minas en Medio Oriente para que mucha gente muriera, lo mandaron a los Estados Unidos, a Occidente, para comenzar a ganar cristianos al Islam. Pero en su paso, en su travesía por diferentes países para llegar a América, lo detienen en Malasia. Y en Malasia lo meten a la cárcel porque él llevaba 30 pasaportes con diferentes identidades. Y dice él: yo, siendo un musulmán devoto, cada 10 días me leía el Corán, dice. Y cuando él está en uno de sus momentos de oración, él está postrado, dice, y él lo cuenta. Es impresionante oírlo predicar a él, es impresionante. Y él se postra en la cárcel y dice: y de repente yo estoy orando y de repente llega una persona con una luz más brillante que el sol. En cuestión de segundos, dice él, yo pensé en todos los que había ejecutado. Pensé en todas las minas que había puesto. Pensé en todos los hombres que había matado. Y aunque no quería morir, yo dije, mientras estaba tirado ahí, dice Afshin,
este es mi momento, porque él dijo, vinieron a matarme. Y él comenzó a darse cuenta que su celda se iluminó con una luz más fuerte que la del sol. Y él dice, yo en ese momento, dice, yo sentí que yo estaba sucio y que yo era malo y perverso y que merecía morir, pero no quería morir, dice. Y comencé con mis ojos cerrados, dice, me tapé la cara y comencé a decir, perdóname, perdóname, perdóname. Y de repente dice que oyó las palabras, yo te perdono, y le puso la mano en el hombro. Y él dice, ¿tú eres Alá? Porque yo sabía que Alá perdona, pero no lo puedo saber sino hasta el día del juicio, porque así lo dice el Corán. ¿Cómo? ¿Qué tipo de Dios eres tú que me estás perdonando y estoy con vida? Y él le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice Afshin, eso me quedó choqueado, diríamos en buen chapín nosotros, porque dice, no es posible. Yo sabía que el camino es una dirección, pero esta persona me dice que son las tres cosas de una vez. Y él dice en el testimonio, y yo no me quedé tan satisfecho y le dije, pero ¿cómo es posible? ¿Quién eres tú que eres el camino, la verdad y la vida? Y entonces le dije, ¿cómo te llamas? Y le dijo, yo soy Jesucristo. Dice él que en ese momento sintió como que le sacaron los huesos y solo su carne cayó al suelo. Y le puso la mano en el hombro y le dijo, yo te perdono. Y entonces dice que él levantó su mirada y comenzó a tener una especie de visión y vio mucha gente. Y le dijo Jesús, ¿sabe quiénes van a ir a ellos? Y él dijo, yo me apunto. Y desde los 17 años, Afshin anda predicando en el mundo, especialmente en el mundo musulmán. ¿Por qué? Porque se encontró con el Señor resucitado, que puso su mano en el hombro y le dijo, no importa cuántas minas pusiste, no importa cuántos ejecutaste, como cuando fuiste miembro del partido Hezbollah, yo te perdono. Y en ese momento el Señor llenó su vida. Y si usted búsquelo, testimonio de ex miembro de Hezbollah, y escúchelo, y se va a dar cuenta cómo el poder de Dios, cuando llega a la vida de una persona, es cambiado y es transformado completamente. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado momentos difíciles. ¿Cuántos piensan que ya no tienen perdón? ¿Cuántos de ustedes dicen, hermano, estoy en una crisis en la que nadie me puede entender? Déjeme decirle que hay alguien que pasó por ahí. Que hay alguien que pasó por ahí y le dice, yo sé lo que significa no dormir cuando estás preocupado. Yo sé lo que significa sudar y sudar como grandes gotas de sangre cuando estás lleno de tensión y de preocupación. Yo sé lo que sufres porque tu familia no está contigo, porque tu hijo no está contigo. Yo sé lo que se siente, pero Él está aquí. ¿Y sabe qué especial es? Que aquí no van a venir ángeles para fortalecernos. Aquí está Él para hacerlo. Yo quiero orar por su vida. Yo no sé qué necesidad puede tener usted. Yo no sé qué situación pudiera estar experimentando en su vida. Nadie más la sabe quizá. En la intimidad de su hogar usted llora y dice, Padre, nadie sabe. Y cuando sale a la calle, usted se limpia su rostro y sale como que no pasa nada, pero su corazón se desgarra por dentro. Déjeme decirle que hay alguien que le entiende hoy. Ahorita mismo está con usted y Él quiere hacer algo en su vida, porque para Él no hay nada imposible. Quizá usted dice, toda esperanza se acabó, hermano. No, déjeme decirle que los fariseos y los discípulos, cuando Él muere, se fueron a encerrar y dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se les acabó la esperanza. 3 días después brilló la esperanza, porque se levantó de la tumba y dijo, esto no ha terminado. Yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Así que esta mañana yo quiero orar, porque déjeme decirle que al Cristo vivo sirvo, pues Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. ¿Quiere que oremos por usted? Póngase de pie. Póngase de pie, vamos a orar. Si usted quiere venir a orar al altar, venga. Quiere doblar rodillas, hágalo. Si hay alguien que conoce su situación, es Él.
Si hay alguien que tiene el poder de obrar, es Él. Si hay alguien que tiene una palabra distinta a las que usted ha oído por todos lados, es Él. Si hay un mensaje completamente diferente a la condición humana, es el que Él tiene. Ninguno de nosotros hemos sudado grandes gotas de sangre porque no hemos estado a ese nivel. Si usted cree que la situación suya es tan difícil, Él la puede entender. Cierre sus ojos y le damos gracias a Dios por ese sacrificio, por ese Getsemaní, por ese Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero por esa tumba que se abrió a los 3 días y el Maestro se levantó. Nuestro Padre Celestial, esta mañana te damos muchísimas gracias, porque hoy tenemos vida gracias a ti. El mundo no solo tiene la esperanza, tiene la seguridad de vida eterna en Cristo Jesús. Señor, esta mañana yo no sé cuántos hermanos en este tabernáculo han derramado lágrimas y han estado en condiciones difíciles a causa de un problema, a causa de una situación familiar, a causa de un problema de salud o de un problema laboral o de otro tipo de problemas. Señor, qué rico, qué especial es saber que hay alguien que nos entiende y ese eres tú. Pasaste por el valle de la sombra y de muerte, y no solo pasaste por el valle, te mataron en la cruz, pero al tercer día te levantaste. Esta mañana, Señor, rogamos que la administración de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de mis hermanos. Mientras estabas en el Getsemaní, Dios te envió un ángel para fortalecerte. Pero hoy que estamos nosotros acá, queremos que la mano tuya se posesione sobre nuestro hombro. Y así como lo hiciste con este iraní, miembro de Hezbollah, y que ahora te sirve y predica, experimentó la gracia, el perdón, el consuelo, la limpieza, y ahora es un predicador en el mundo porque se encontró con el Maestro. Esta mañana, Señor, yo te ruego que cada familia, cada hermano, cada persona que se arrodilló, que está de pie, que está sentado en su banca, pero que está orando porque hay una situación difícil, en el nombre de Jesús yo te pido que tengas misericordia de él, de ella. Y si aquí hay una persona no cristiana que piensa que su vida ya no tiene solución, hoy hemos recordado que a los 3 días se levantó de la tumba Jesús y que en Él somos más que vencedores. Por eso hoy decimos: al Cristo vivo sirvo, porque Él está en el mundo vivo. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por desafiarnos. Ayúdanos a ser diferentes, hombres y mujeres más devotos, hombres y mujeres sirviéndote con más entrega, hombres y mujeres glorificándote y dando testimonio para la gloria tuya donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Va a pasar? Yo no sé si el grupo practicó al Cristo vivo sirvo, pero o otro. Terminemos cantando. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por su atención. Dios los bendiga. Amén. Y mientras mis hermanos pasan, para que despidamos este tiempo celebrando a ese Cristo resucitado, porque lo cierto es que nosotros hoy podemos disfrutar de victoria, porque Él es un Dios triunfante, porque Él es un Dios vivo. Y por eso es que Pablo decía, y él oraba para que nosotros entendiéramos la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Y él decía que esa misma grandeza que Él manifiesta a nosotros es porque es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha del Padre, y que ahora Cristo está muy por encima de todas las cosas, sean gobernantes, autoridades, poderes, sea el dolor, sea sufrimiento, sea tristeza. Él está por encima de nuestra situación. Él está al control.
Y eso es ¿por qué? Porque Él resucitó de entre los muertos y de esa manera selló el triunfo sobre el pecado y la muerte. Yo creo que podemos terminar este servicio con esa nota de alegría, celebrando a Cristo. Puestos de pie y entonamos este coro nuevamente para poder finalizar este servicio de acción de gracias a Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos.